dinámico de un sensor que la latitud de la exposición? No. ¿Cómo explicarías la diferencia entre el rango dinámico y la latitud de exposición? Es un poco eso. El rango dinámico es la cantidad, o sea, es el nivel, digamos, está un poco relacionado con la profundidad de pozo ¿sabe? La profundidad de pozo, o sea, cuántos fotones eres capaz de meter en un fotosito hasta saturarlo, ¿vale? Hasta que te dé el blanco puro. Entonces, el rango dinámico es la cantidad máxima, o sea, lo máximo que puede entender tu cámara sin llegar a quemar, lo mínimo que puede entender tu cámara digamos, con detalle, con un cierto detalle, ¿vale? Pues la cantidad de luz, la cantidad de veces que tienes que duplicar la luz para pasar de aquí hasta aquí, es decir, cuánta luz es capaz de ver. En cambio, la latitud sería a partir de todo lo que tienes, de esta información que tienes en el sensor, digamos, cómo después la puedes revelar, ¿vale? O ver en postprocesado, como tú decías, ¿no? Es decir, yo subo sombras, todo esto que lo ves negro, aquí tengo información, esto no está negro, aquí hay información, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo, porque tú puedes tener toda la información puesta en un sitio, no estar utilizando todo el rango dinámico y poder recuperar todo eso porque tienes bastante latitud, ¿vale? En cambio, el rango dinámico, en el momento que te pase el rango dinámico, por mucha latitud que tengas, no lo vas a poder recuperar. Es como, por ejemplo, de los megapíxeles. O sea, ¿para qué son útiles los megapíxeles? Los megapíxeles son súper útiles para dos cosas, solo dos, ¿vale? Que son 2,5, ¿vale? 2,5, ¿vale? La media es el reencuadre, ¿vale? Y digo media porque obviamente es útil, pero reencuadrar es algo que te obliga, el hecho de que tienes un sensor tan grande que el máximo zoom que puedes poner dentro de tu presupuesto, ¿me explico? Es decir, yo el otro día, y mira que les avisé, estaba con la gente de Dome Systems y les tengo muy avisados, les digo, no os acerquéis a mí con el 150-400, no os acerquéis a mí con eso, no quiero tocarlo. Y acabé con un 100, y además con el multiplicador por 2 y con el 1.25. Es decir, son 400 por el 1.25, 500, por 2, 1000, y por el sensor, por el factor de recorte del sensor es un 2000, ¿vale? Con un 2000 a pelo, ¿vale? Disparando en flamenco, ¿vale? Y le veía como me hacía ojitos, me hacía así. Y claro, joder, ¿cómo haces eso con una full frame? Claro. Sin dejarte un riñón, ¿no? Claro, no, sin dejarte un riñón no, es que no hay un 2000. ¿Qué tienes? ¿Un 600? Y le pones un duplicador, estás en un 1200 y después tienes que recortar. Vale, ahí eso es una necesidad que se tiene que hacer, pero ¿qué pasa? Que el recorte no es que si tú recortas a la mitad un sensor de 40 megapíxeles te quedas con 20. No, un sensor de 40 megapíxeles recortado a la mitad son 10. Porque son 20 por aquí, y la mitad por aquí y la mitad por aquí, ¿sabes? Te quedas, ¿sabes? Entonces, se tiene que andar con cuidado porque recortar no puedes recortar a la mitad, ¿vale? Quiero decir que es un factor, pero bueno, sí que es útil, es decir, hostia, si puedo recortar, contra más megapíxeles tengo. Las dos grandes utilidades de los megapíxeles son, básicamente, para hacer cartelería de escaparatismo, es decir, cartelería que se tiene que ver de muy cerca, porque un cartel muy grande colgado en un edificio no necesitas megapíxeles, con uno de 20 lo puedes hacer porque está lejos, y aunque tengas un píxel así de gordo, está lejos, ¿vale? Pero si lo pones en un escaparate, entonces ahí sí que algo muy grande en un escaparate, sí que tener muchos megapíxeles es muy útil, porque lo ves de cerca, la gente está cerca. Y lo otro es para las revistas. Para las revistas, claro, al final, yo si le doy una foto a alguien de una revista, igual lo que va a querer hacer es recortar un trocito de aquí, ¿vale? Porque yo voy a ponerlo en la maquetación, igual desechan una parte muy gorda de tu foto. Que no pasa nada, porque al final la revista es una cosa pequeña y que va a ser, pero claro, ostras, ahí si tienes 40 megapíxeles, 50 megapíxeles es muy útil. Para la fotografía de paisaje,
hostia, es que para hacer un cuadro yo he visto cuadros de 1,20 m por 2,5 metros, hechos con 20 megapíxeles, que no hay ningún problema. Es decir, la calidad o sea, una cosa es la definición y la otra cosa es la calidad, ¿vale? Entonces la definición la marca lo que la óptica pueda resolver en función de la cantidad de megapíxeles que tengas, y la resolución es otra cosa. Entonces, si tú subes mucho un tamaño de algo, el píxel también te va a quedar más grande. Entonces, hasta cuán grande te puedes permitir que este píxel quede. Hay una cosa que yo siempre recomiendo mucho a la gente que lo mire, que es que vayan y miren el gráfico de rango dinámico contra ISO de su cámara, porque van a aprender muchas cosas. Lo primero, van a aprender que subir el ISO es algo que, por muy ISO invariable que digas y tal, o sea, no subas el ISO, porque si puedes evitar subir el ISO, mejor, porque subir el ISO representa, aunque no tenga ruido, ¿vale? Porque tu cámara gestiona muy bien el ruido, representa que tienes una pérdida de rango dinámico. Pero sobre todo hay otro factor que es muy importante, y en ese gráfico se ve muy bien, es cuando tu cámara tiene ISO dual y en qué punto lo tiene. Es decir, hay cámaras que funcionan mejor a 800 megapíxeles, a 800 ISO que a 640 ISO. Sí. ¿Vale? Porque justo ahí es donde salta la otra circuitería del sensor, ¿vale? El otro amplificador de la señal. Entonces sería el ISO más bajo dentro de esa circuitería que tú... Exacto, es el nuevo ISO nominal. Esa cámara tiene dos ISOs nominales, ¿vale? El ISO nominal, el primero, tal como tú vas subiéndolo, mantiene esa circuitería y tu rango dinámico va bajando, ¿vale? A la que pones la otra circuitería, el rango dinámico da un salto y tienes mejor rango dinámico que el último ISO. Entonces, eso es obligatorio que lo sepas de tu cámara, joder. Totalmente, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, no hace falta lo que él dice, tiene toda la razón, no hace falta que sepas desmontar tu cámara, pero conócela. O sea, y tú lo sabes, en las charlas yo siempre hago la pregunta, que no es una pregunta trampa, digo, ¿a quién cree que el rango dinámico es importante a la hora de escoger una cámara? Y siempre digo lo mismo, digo, podéis levantar todos la mano porque es importante, no es pregunta trampa, ¿vale? Y después les digo, vale, pero ahora viene la pregunta trampa, no os creíais que hoy vais a salir de aquí sin... ¿Cuántos de vosotros sabéis cuánto rango dinámico tiene vuestra cámara? Es decir, todo el mundo es importante, pero nadie sabe ni exactamente lo que es, ni si viene antes que la gallina o el huevo, ni cuánto hay, ni qué diferencia hay, ni cuánto representa la diferencia que hay entre esos dos pasos de rango dinámico que hay de diferencia entre el full flame y el micro 4 tercios. ¿Eso qué es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto rango dinámico es eso? ¿Me sirve de mucho? ¿Me sirve de poco? Vamos a descartar el sensor pequeño porque total es pequeño y no tiene rango dinámico porque el mío tiene más, o es tan poca la diferencia que nadie lo va a notar, ¿sabes? La gente se queda normalmente con que siempre utilizo el ISO más bajo, claro. Claro. Y depende, es lo que tú dices, si conoces cuál es tu ISO dual, igual no hace falta que te vayas a un ISO más bajo. Claro. Puedes trabajar en función de cuál sea este, ¿no? Claro. Sí, es importante entenderlo, la verdad. Sí, sí. Ya vemos que Moisés es muy técnico, ¿vale? Para esto. O sea, antes de todo, la fotografía es diversión, ¿eh? O sea, que hay una parte técnica que es importante que la gente conozca. ¿Hasta qué punto? Hasta el que quiera, pero hay algunas cosillas que sí que son críticas. O sea, sí. Si tu cámara tiene ISO dual, lo has de saber. Y dónde está la ISO dual, también lo tienes que saber. Porque te va a ayudar a sacarle más partido a tu cámara. Ya está. O sea, no hace falta pero hay cosillas que sí que vale la pena saber. Por eso está bien que lo expliques, porque hay gente que a lo mejor no lo sabe y, oye, pues a lo mejor después de ahora